de qué pasará mañana y bueno, esto que se ha convertido también en una búsqueda de argentinos, tresarroyenses que andan por el mundo y qué bueno que nos cuenten en primera persona cómo están viviendo esta situación de pandemia, que obviamente es un escenario totalmente diferente para todos los países del planeta y bueno, en cada lugar se lo vive de una manera distinta y en cada lugar se ha interpretado de una manera diferente también la forma de enfrentar esta pandemia, aunque tenemos muchos patrones en común, obviamente porque al no existir la vacuna, bueno, el confinamiento ha sido uno de los elementos más importantes en el enfrentamiento con esta pandemia en todo el mundo. Pero bueno, nosotros decíamos, hemos elegido esta forma de comunicarnos yendo a buscar a los argentinos que andan por diferentes lugares del planeta para que nos cuenten cómo se vive en su lugar. Hoy vamos a conversar con Sandra, que vive allí en Israel desde hace ya unos cuantos años. Ella nos va a contar un poquito de historia ahora. Así que ha tenido la amabilidad de charlar con nosotros. Tenemos 6 horas de diferencia horaria con aquel lejano país, pero bueno, ella ha tenido la gentileza de atendernos y contarnos un poquito cómo está la cosa por allí. Vamos a ver si podemos hablar entonces con Sandra desde Israel. Sandra, ¿cómo te va? ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Hola. Hola, ¿cómo te va? Bueno, Sandra, primero que nada, agradecerte la gentileza. Estamos tan lejos, pero bueno, sabemos que tenés una relación con Tres Arroyos, que hace un tiempo largo que estás viviendo por allí, por Israel. Yo me voy a remitir a un episodio que nos hizo contactarnos con vos allí en el año 2000, creo que fue, cuando hubo un conflicto en la Franja de Gaza y tuviste la amabilidad de charlar con nosotros en otro medio, era la RCC de Claromecó, trabajábamos allí en ese momento, y desde allí no hemos vuelto a tener contacto. Y ahora, bueno, las circunstancias de esto que está ocurriendo en todo el mundo nos hizo recordar que vos estabas viviendo por aquel lugar y quisimos volver a contactarte. Así que primero que nada, agradecerte. Y bueno, primero contame un poco cuánto hace que estás en Israel, cómo es tu vida allá, ¿no? Bueno, estamos hace más de 23 años en Israel, Ajá. casi todo el tiempo en esta ciudad que es hermosa. Y bueno, llegué con 2 hijos pequeños, 3 años y 1 y medio. Y muy bien, la gente súper, súper te hospitaliza, te ayuda. En realidad enseguida nos sentimos parte del país. Ujú, ujú. Y bueno, nos integramos totalmente. Ahora tuvimos otro hijo acá, así que ahora tengo 3 varones. Ujú, ujú. 2 ya terminaron el ejército y el chiquito está terminando el colegio y bueno, también, por supuesto, va a tener que hacer el ejército. Ajá. Eh, ¿Qué te puedo explicar de la vida de acá? Totalmente. Ahí te detengo un cachito ahí. La gente de Argentina por ahí no entiende lo que es el ejército, porque obviamente acá hace muchos años que se dejó de hacer el servicio militar. ¿Es una especie de servicio militar lo que hacen allí? Bueno, acá por razones de seguridad se Ujú. necesita muchísimo de todos los que puedan hacer el ejército y es obligatorio. Los Ajá. varones y las mujeres. Ujú, Los varones hacen un poquito menos de 3 años de servicio ujú. y las mujeres hacen casi 2 años. Sí. Ajá, ajá. O sea, ¿Y a qué edad se hace? hay todo servicio. ¿A qué edad se hace? A los 18, cuando terminan Ajá. el secundario, entran al ejército. Ujú, Hay Hay chicos que se pueden quedar, pueden firmar unos años, como mis 2 hijos mayores firmaron, fueron ujú. oficiales y se quedaron, después de los 3 años, se quedaron 1 año y 4 meses más, cumpliendo Ajá. otros tipos de cargos, más no soldado común. Ujú, Y bueno, el que quiere se puede quedar o si no salen a ser ciudadanos comunes. ujú, ujú. Pero Sandra, lo que hay sí es reserva, hay reserva ajá. todos los años más o menos un mes, según la situación política de acá, Ujú, entonces tienen que hacer más días o menos días. ujú. Sandra, ¿a qué te dedicas vos? Yo soy arquitecta Ujú, y estoy trabajando en la municipalidad de Netanya, ajá. en la sección de ingeniería. Ujú. ¿Dónde queda Netania? Ubicame geográficamente, ¿en qué parte de Israel está? Y Netanya es una ciudad de balnearia, queda Ujú, en la costa, queda ujú, más o menos a 40 kilómetros de Tel Aviv, para el ajá, norte. ujú. Sí. ¿Es una Tel ciudad Aviv chica? no, 250.000 habitantes más o Ujú, menos. ujú, Es una ujú, ciudad muy turística, playas hermosas, es una de las ujú, playas más lindas. Es una playa con acantilado
Ujú. y tiene más o menos una diferencia de 30 metros de arriba hasta la playa. Y hay un ascensor para bajar a la playa, ahora están haciendo el segundo ascensor, están haciendo realmente el que es discapacitado también tiene toda la comunidad de llegar hasta el agua. Ujú, ujú. Y Sandra, cómo la pasaron con el tema del COVID-19? ¿Cómo afectó ahí en Israel? Eh, Afectó como en todos los países mucho y la parte económica sobre todo bastante Ujú, afectó, pero yo creo que las medidas que se tomaron fueron buenas y sobre todo al ujú, principio, que creo que fue el primero, uno de los primeros países que cerró las fronteras a los ujú, ciudadanos chinos y de Corea del Sur. ujú. Así que eso, yo creo que eso implementó que no haya tantos enfermos. Y Ajá. después, bueno, fue llegando los otros países y los que venían en cuarentena y cerró hasta casi todo. Ujú, Seguimos trabajando, yo tuve la suerte de seguir trabajando, muchísimos estuvieron en casa, no había, por supuesto, colegios, nada. Recién ahora se está normalizando ujú, con sus límites. Otra vez empieza a haber brotes ujú, de- en ciertos lugares, en una escuela, entonces se cerró esa escuela. No se puede, ujú, evidentemente, ujú, parar el virus. ujú. Sandra, aquí en Argentina el confinamiento arrancó el 19 de marzo. Digamos, el aislamiento obligatorio, que no se podía salir de las casas, lo que llamamos cuarentena vulgarmente. ¿Allí en Israel comenzó en esa misma etapa o antes? Sí, sí, fue el 15 de marzo. El 15 15 de de marzo. marzo se Ujú, cerró todo, casi ujú, todo. O sea, sí, la parte educacional no estuvo, todos los comercios. Y suponete en mi trabajo, que es en la municipalidad, empezaron con un 50% de trabajadores, llegaron hasta un ujú, 15% de trabajadores, pero nunca se dejó de trabajar. Pero ujú, ujú, los bancos siguieron todo a puertas cerradas. ujú, Pero ujú, lo que más sufrió son la parte de vestimenta, de restaurantes, de ujú, entretenimientos. Ahora los restaurantes la semana pasada ya abrieron. ujú. Lo que falta abrir son conciertos, cines y todo eso que Ajá. dicen que también, a costa de que se van a contagiar. No hay lo que hacer. La parte Ujú, económica es muy y no se puede parar. ujú, ujú. Sandra, ¿la cuarentena era obligatoria allí o fuera voluntaria? Depende quién. Si venías del exterior, Ujú. obligatoria. Y Y a la si te gente. descubría, o Ajá. si estuviste en contacto con uno que se Ujú, fue declarado enfermo de corona, también era obligatoria. ajá. En el último momento, cuando ya venía mucha gente del exterior, directamente en el aeropuerto los llevaban a un Ujú, hotel que se ujú, llamaba Hotel Corona, en varias ciudades, y ujú, estaban ahí por lo menos 2 semanas, sí, para evitar que no ajá. toquen nada, no vayan en transporte público, nada, que no puedan dispersar el virus por Ujú, todas partes. ujú. Y en cuanto a los ciudadanos israelíes, porque aquí en Argentina el confinamiento fue obligatorio para toda la población. Ahora recién se está empezando a flexibilizar algunas actividades, pero el aislamiento fue obligatorio. Digamos, la gente no podía salir a la calle porque había una regla que lo impedía. A eso me refería. ¿Allí en Israel fue igual o no? Porque en otros países no fue Eh, así. En un tiempo sí, en un Ajá. tiempo había cierre total y sobre todo tuvimos una etapa de fiestas acá y había Ujú, cierre absoluto, que no se podía ir de una ujú, ciudad a otra, ni ujú, siquiera porque los que eran declarados o trabajadores indispensables se podían seguir moviendo. ujú, ujú. La gente común no, la gente común estaba. Después dieron 100 metros, se podía salir de la casa. Después Ajá. hicieron 500 metros, pero no, en un momento sí, no se podía salir para nada de la Mm, casa. ujú, ujú. ¿Y la gente respetaba? Eh, Cuando hicieron esa medida, no había otra que respetarla Ujú, y pusieron muchas multas también. Fue cuestión ujú, de castigar a la gente con plata, que es donde duele, porque la gente acá no es muy obediente, le gusta mucho salir, le gusta mucho pasear, y los jóvenes creen que no les va a pasar nada, como creo que en todo el mundo. Así que cuando empezaron a multar y multas muy fuertes, ahí empezaron a... Sí.
Ujú. Ahí darse empezaron a cuenta. Y cumplir. ahora que están abriendo otra vez, se cuidan poco, Ujú, generalmente los jóvenes no hacen caso, ujú, no quieren ujú. usar la máscara, bueno, como todo. ¿Y las multas son muy duras? Y llegaron a ser más de 1.000 euros. Ah, ujú, Sí, ujú, ujú, según qué tipo, porque a una persona que estaba haciendo surf en el mar y le ujú, pusieron ujú. sí, 1.200 euros de multa. Ujú, ujú, ujú. Sandra, contame un poquito cómo es el lugar. Me decías un lugar de playa, un lugar muy bonito, ese en el que vos vivís. Pero Israel en particular es un lugar maravilloso, ¿no? Con tantas cosas para ver. Es un país pequeño en territorio, pero con mucha historia. Y bueno, los ojos de la humanidad están puestos siempre allí, más allá de que son noticias muchas veces por las cuestiones bélicas o los conflictos regionales. Pero la historia de la humanidad tiene un lugar allí privilegiado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Tiene todo lo que pisás es historia, sobre todo, bueno, los lugares como Jerusalén. En el norte hay muchos lugares. En todos lados que vamos hay presencia. Pensá que acá estuvo la presencia de los romanos, de los Ujú, otomanos, de los helénicos, de los bizantinos, de los cruzados. Todos estuvieron acá. Bueno, sin contar ujú, también los ingleses, el ujú, mandato inglés. Así que en cada lugar podés encontrar un pedazo de historia. Justamente el otro día estuvimos con mi marido en unas grutas que eran ujú, del periodo helénico y increíble, y están conservados y todo es, aparte de lo histórico, tiene una geografía muy variada de norte a sur, a pesar de casi el 60% es desierto. Tienen el ujú, norte verde y cascadas y tiene incluso un monte con nieve, y en el sur es desierto hasta que llega al Mar Rojo, donde es una ciudad de las más lindas, que es Eilat. ujú, ujú. Eh, Tenés de todo, y lo mejor que pasa es que en una hora podés estar en la punta norte del país, 1 hora y media, tranquilamente, o sea que es turismo, mini turismo se hace acá todo el tiempo. Ujú. Sandra, en cuanto a las costumbres, ¿te costó adaptarte? ¿Cómo les fue a ustedes? Porque, bueno, si bien ahora hace mucho que están allí, seguramente el principio debe haber sido diferente, ¿no? Sí, por supuesto. Primero, lo más difícil es el idioma. Nosotros ¿Hablan llegamos hebreo? sin. Sí, hablan hebreo y nosotros llegamos sin idioma, no sabíamos nada de nada. Ujú, Bueno, acá está todo muy organizado, o sea que desde que llegas en el aeropuerto ya te dicen, te dan plata, te mandan a un lugar, te dicen qué vas a hacer, te dan cursos de idioma, te dan cursos de capacitación, así ajá. que es todo tan nuevo que no tuve tiempo en pensar si era difícil o fácil, porque era una carrera con el tiempo Ujú, y era ujú, todos los días aprender y aprender y aprender. ujú. Y, ¿Cómo? pero sí, no puedo decir que fue, yo lo viví con mucha alegría porque la gente te recibe muy bien acá. Ujú, ujú. Sandra, allí sabemos que es un país con un desarrollo económico muy importante. ¿Cuánto gana un trabajador, un obrero, digamos, un empleado de un supermercado? ¿Cuánto gana si tuvieras que compararlo en dólares o en euros? ¿Cuánto ganaría hoy un sueldo, digamos, básico? Y un básico estaría en euros, decís, euros, Sí, euros o mil, dólares. 1.200, 1.300 euros Ajá. básico, Ujú, ujú. que no es mucho acá, no es mucho. Ah, no es La mucho ya. vida, Ajá. no es un sueldo bien, no es un sueldo que te va a alcanzar, porque Ujú, más de la mitad de eso se te va en alquiler, o casi todo se te puede ir en ujú, alquiler, o tenés una hipoteca. La vida es muy, muy cara acá, ujú, muy ujú, cara, y se paga muchísimos impuestos por toda la parte social. Hay muchísima ujú, ayuda social y muchísima plata se destina a la seguridad. ujú, Entonces, ujú, eso viene de los impuestos. O sea que ujú. en un sueldo, si cuanto más ganas, más impuestos pagás. Puede llegar Ajá. a un momento que pagas 50% de tu sueldo va a impuestos. Ujú, ujú. O sea que los que más ganan, más pagan. Sí, sí, hay Ajá. escalones. Por supuesto, el Ajá. obrero casi no paga muy poco, o hay algunos que no pagan. Ujú. Y tenés Esa- ayudas de todo tipo, tenés ayuda para discapacitados, ayuda para viudas, ayuda para
madres solteras, para todo. O sea que se necesita mucha plata para eso y para sostener también el sistema de salud, que es excelente. El sistema de salud es igual para todos, todos reciben todo y bueno, Es público, excelente. digamos. O sea, la educación la educación también es pública. No, la educación es pública, sí, pero no es gratuita. Son dos cosas distintas. Nada es gratuito acá, nada. Entonces, sí, no hay escuelas privadas, pero se paga. Desde el jardín paga plata. Desde el jardín hasta todo. La universidad es paga, la universidad es con ingreso y no son valores chicos. Y en cuanto a los ingresos que tiene el país en su actividad económica, ¿cuál es la principal actividad? Sabemos que son muy fuertes en materia de exportación de conocimiento, ¿no? Israel ha hecho punta en ese tipo de actividades. Sí, esta tecnología es lo más loable acá, pero también hay mucha parte de exportación de alimentos, alimentos que son producidos en invernaderos, los cítricos de acá se exportan casi todos, también tiene textil, tiene pulido de diamantes, tiene todo tipo de fábricas aeronáuticas, por supuesto armas, hacen la parte de del ejército que hacen, hay un coche del ejército que haces acá, es un coche fortificado, se llama Sufá, Tormenta se llama, que lo hacen acá. Bueno, tecnología es lo principal acá. Sandra, ¿y cómo está la cuestión de los conflictos que normalmente uno escucha repercuten en este lado del mundo cuando se recrudecen allí? Pero el conflicto uno entiende que es permanente, ¿no? En la región. ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, hace unos días o 2 semanas empezaron otra vez a intentar hacer atentados y lograron matar a un soldado, pisaron a otro. O sea, es la misma situación siempre. Están un rato, un poco se calman y otra vez viene una ola de atentados. Es una situación interminable y no creo que se va a solucionar a corto plazo o para no sé cuándo. O sea que se vive en tensión. O sea, estamos acostumbrados a vivir así. Se acostumbran. Se acostumbran y la gente acá tiene un carácter muy fuerte, muy de sobreponerse a las cosas. Pasaron cosas muy, muy jodidas, muchas guerras pasaron, y siempre el pueblo sale adelante y fortalecido. Entonces, bueno, es la realidad del país en realidad. Más allá de las medidas que toma el Estado en cuanto a la seguridad de la gente que vive en Israel, ustedes como ciudadanos ¿tienen alguna rutina en cuanto a la seguridad o se manejan como si tu vida aquí en Argentina de una manera, allí es diferente? ¿Cómo es? Yo te digo que todos tienen esa pregunta, que como si tenés miedo, me siento más segura acá que en otros países del mundo, porque acá yo sé de dónde viene el peligro y en la vida diaria no lo siento. Si voy a Jerusalén, yo sé dónde no voy a estar, o si puede haber peligro. Hay zonas que yo ya sé que puede haber, pero hay mucha policía, pero realmente el sentimiento de seguridad que yo tengo acá, de poder ir por las calles a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, chicos, chicas solos, eso, que vos sabés que no te va a pasar nada, eso no tiene precio. Bueno, Sandra, la verdad que es un gusto charlar con vos y poder escucharte, ¿no? Desde tan lejos, que nos cuentes cómo es la vida allá, cómo la han estado pasando. Seguramente, qué sé yo, se debe extrañar también, ¿no? Tantos años de estar viviendo en aquel lugar. Por lo que veo te va bien, o sea que la vida de allá ya te ha contenido como un habitante más de Israel y seguramente tenés tu familia, tus hijos deben hablar hebreo, supongo, ¿o no? Sí, no, su idioma madre es el hebreo. El castellano ya pasó a segundo plano, hablan pero como extranjeros, con acento. ¿Y en tu casa qué se habla? ¿Y en tu casa en qué hablan? En
Entre mi marido y yo es castellano y con los chicos le decimos que es ibriñol porque es mitad y mitad. Hay palabras que no las puedo decir en castellano y hay Ajá. palabras que no puedo decir en hebreo, que es mitad y mitad, se mezcla todo. Ujú. ¿Hace mucho que no venís a Argentina? Sí, bastantes años, sí. Ujú. ¿Extrañás algo de acá? Eh, a mi familia, que Ujú. tengo a mi hermana, a mis sobrinos, que tiene una hija que no la conozco, eso sí extraño, pero Ujú. bueno, es difícil porque es muy Ujú. lejos, me tengo que tomar muchos días y bueno, pero voy a ir por supuesto. Ujú. Bueno, ¿algo que me quieras contar de Israel que no te haya preguntado? Que vengan a visitar, que es Ujú. hermoso. Bueno, por supuesto cuando se pase lo del corona, Ujú. que es un país fascinante, que tiene de todo en cuanto a bellezas, a cultura, a todo. No se lo pierdan, la verdad, es para verlo. Ujú. Ujú. Bueno, Sandra, te quiero agradecer muchísimo tu atención. La verdad que ha sido un gustazo charlar con vos. Te vamos a volver a llamar en algún momento porque este programa lo estamos haciendo en forma diaria y el motivo de charlar ahora con los argentinos que andan por el mundo es específicamente el tema de la pandemia, ¿no? Es una excusa como para poder saber un poquito más de algunos lugares, pero te vamos a volver a llamar en algún momento cuando esto pase porque va a pasar Exacto. para que nos muestres un poco más de tu país, de las cosas que pasan allá, de las costumbres, porque nos encanta saber y viajar un poquito así virtualmente, ¿no? A través de ustedes que tienen la posibilidad bueno, haber elegido otros destinos y que les esté yendo bien allá. También quiero agradecerle a Eugenia, que fue la quien nos hizo el contacto, al igual que la vez anterior, así que obviamente tu familia de acá ha colaborado para que podamos charlar. Lo que vos quieras en el final. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, fue muy lindo también que dar a conocer este país y escucharlos a ustedes también. Así que cuando quieran, acá estoy. Bueno, ojalá podamos ir algún día. Ojalá, realmente los vamos a recibir muy, muy bien. Abrazo grande.